de la primera mitad del embarazo. Ustedes ya han visto algunas que estoy viendo acá, que es la enfermedad del trofoblasto, el embarazo ectópico, y el tercer punto viene a ser el aborto, ¿no? Que es uno de los elementos tal vez más importantes de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Muchas veces el diagnóstico entre las patologías anteriormente mencionadas, como la enfermedad del trofoblasto y el embarazo ectópico, suele confundirse algunas veces también con aborto. Muchas veces hemos tenido acá pacientes que han sido diagnosticados con aborto que finalmente fue un embarazo ectópico, o incluso que fue catalogado como un aborto simple y finalmente fue una enfermedad del trofoblasto. Entonces, en realidad, vamos a tratar de ver tal vez algunas cuestiones prácticas que para ustedes es mucho más importante, tal vez que la parte teórica, que prácticamente lo que ustedes lo pueden leer en casi todos los textos o revistas relacionadas al tema. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de las generalidades. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, el aborto es definido como la pérdida espontánea o inducida de un embarazo antes de su viabilidad. Este término, como pérdida tal, hace referencia al hecho de que puede ser espontáneo, es decir, involuntario, o que puede ser inducido. Puede ser inducida en este caso de forma médica, puede ser inducida de forma quirúrgica, o puede ser incluso inducida por la propia paciente. Existe un intervalo ya establecido en cuanto a lo que viene a ser la posibilidad de viabilidad. Generalmente las gestaciones que nosotros vemos, la viabilidad está establecida fisiopatológicamente por la conformación de alvéolos a nivel del feto, que se da esto a partir de las 24 semanas de edad gestacional. De tal manera que gestaciones por debajo de 24 semanas de edad gestacional son prácticamente inviables. Nosotros acá en la institución podemos manejar casi sin problemas gestaciones por encima de 28 semanas, cuando estas nacen, que son aproximadamente 1000 gramos a 1200 gramos, casi sin ningún problema. Sabemos que en otras realidades, en países más desarrollados, pueden manejar embarazos tan inmaduros o tan prematuros como 24 semanas. Sin embargo, para nuestra realidad, por ejemplo, manejar gestaciones de 24 o 26 semanas son prácticamente casi muy difíciles, y casi la mayoría de estos embarazos que nacen con esos tiempos mueren. Entonces, para nosotros el concepto de viabilidad todavía suele ser un poco bastante amplia. En todo caso, ahorita vamos a mencionar más o menos el rango establecido en cuanto a tiempo y en cuanto a peso para definir lo que es un aborto. El aborto espontáneo complica entre 10 a 20% de los embarazos, es decir, el aborto involuntario, es decir, que una paciente que está gestando pues tiene este cuadro, es decir, donde no había ningún tipo de intervención. Se estima que alrededor del 25% de todas las mujeres en edad reproductiva van a tener en algún momento de toda esta etapa una pérdida, es decir, un aborto. Y la pérdida del embarazo, en este caso, el aborto en otros países tiene varios términos para definirlos. El término más adecuado es denominarlo pérdida gestacional temprana, no aborto. En otros países el término aborto está referido básicamente a la culminación que se da de forma inducida, y el término pérdida gestacional temprana está referido a la pérdida espontánea. Entonces, muchas veces cuando leemos algunas literaturas en otros lugares, está muy bien establecida esa diferencia. Para nuestro caso, nosotros vamos a mencionarlo casi de forma indistinta a aborto, al hecho de que sea espontáneo o el hecho de que sea provocado. Entonces se puede dar bajo dos situaciones, ¿no? El hecho de que la paciente tenga una expulsión, por ejemplo, ya sea de un saco, que contenga o no un embrión, y que esté vivo o muerto. O puede ser la detección de este embrión que todavía no se ha expulsado, que está dentro del útero, que también el embrión que esté muerto, que no haya embrión, que simplemente haya saco, básicamente durante una ecografía, ¿no? Esas son básicamente las dos situaciones que vamos a encontrar. Es decir, una paciente que viene con una clínica de aborto, en donde esta paciente probablemente ya expulsó parte de la gestación, o es una paciente que ha sangrado pero que todo el contenido gestacional se encuentra dentro del útero, que puede estar acompañado de un embrión muerto, o simplemente puede haber la presencia de un saco gestacional con un embrión ausente. En general, para nuestra realidad, para Perú, en cuestiones de datos estrictos, formales, se estima que más o menos hay un aproximado de 100.000 eventos por año.
siendo un tercio del total espontáneos y 2 tercios provocados. Y de estos últimos, de los que son provocados, 1 de cada 3 se complica, ¿no? Por lo que se convierte en una importante causa de mortalidad materna. La OMS más o menos menciona que 1 de cada 8 muertes maternas se deben a complicaciones relacionadas con el aborto, ¿no? Como ustedes saben, la mortalidad materna viene a ser la tasa de muertes maternas que está relacionada con el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Generalmente las mayores tasas casi siempre están dadas para las hemorragias que se dan en el puerperio inmediato, pero sin embargo, como ustedes pueden ver, el aborto en algunas realidades como las nuestras todavía siguen siendo una de las causas frecuentes de mortalidad materna. En los países desarrollados, el riesgo de morir por complicaciones de un aborto inseguro es de 1 por cada 3.700 procedimientos. O sea, como ustedes pueden ver, la probabilidad de que en un país con bastante tecnología pueda haber la posibilidad de que una paciente se complique o de que ésta se someta a un aborto inseguro es muy infrecuente, ¿no? Porque en estas realidades generalmente el aborto está legalizado y porque obviamente las pacientes acceden básicamente todas a sistemas hospitalarios donde pueden realizar este procedimiento con mucha seguridad. En cambio, en los países en vías de desarrollo el riesgo es mucho mayor, ¿no? Como ustedes pueden ver, 1 de cada 250 procedimientos puede morir producto de este aborto. Acá, por ejemplo, vemos una tabla en donde, esta es una tabla de Inglaterra y Gales, donde pueden ver que conforme el aborto se ha legalizado, la posibilidad de morir por aborto es prácticamente imposible. Y como ustedes pueden ver, incluso el porcentaje de abortos ilegales que está con naranja baja considerablemente después de que el aborto ha sido legalizado en estos países europeos, ¿no? Y prácticamente la mortalidad por aborto prácticamente está en relación a complicaciones médicas propias o enfermedades que puede tener la paciente, pero no estrictamente por problemas netamente de esa gestación. En cuanto a la nomenclatura, esto es importante decir, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y el Sistema de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, el NCHS, definen el aborto como la culminación del embarazo antes de las 20 semanas. ¿No? Ese es el término clásico que nosotros hemos utilizado, o cuyos fetos al nacimiento pesan menos de 500 gramos. ¿No? Ese es el término clásico de definición de aborto. Sin embargo, existen algunas variaciones, y estas variaciones están dadas básicamente por lo que explicamos en el segundo punto. Como dicen acá, esto resulta ser algo contradictorio porque debido a que el peso de los fetos de 20 semanas se encuentran alrededor de los 320 gramos. Entonces aquí hay más o menos ya una incongruencia. Mientras que 500 gramos es el promedio de peso para fetos que se encuentran entre 22 a 23 semanas, en realidad. Entonces, es por eso que la definición actual que se maneja es que el aborto se considera aquellas gestaciones que tienen por debajo de 22 semanas o aquellos que tienen pesos fetales por debajo de 500 gramos. Esos son considerados abortos que estrictamente son consideradas gestaciones no viables, como habíamos dicho al inicio. Por ejemplo, el Real Colegio de Inglaterra considera aborto aquellos que tienen menos de 24 semanas. ¿Y por qué lo habíamos dicho? Porque ellos pueden manejar gestaciones de 24 semanas en adelante y pueden tener una tasa de sobrevida que puede llegar al 50% en fetos que nacen con gestaciones de 24 semanas. Entonces, a partir de ahí, ellos no tienen casi ningún intervalo que va entre esas 22 y 24 semanas. Para ellos, todo lo que está por debajo de 24 semanas, por ejemplo, es considerado no viable y por lo tanto es considerado aborto. Entonces, pero para cuestiones definidas de lo que se maneja prácticamente en casi todos los textos actuales, las revistas actuales, lo que maneja el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es menos de 22 y menos de 500 gramos, ¿no? Esa es la nomenclatura más exacta para definir un aborto o una pérdida gestacional temprana, como comúnmente se menciona también. En cuanto a la situación nacional, otra vez hago el clic. ¿Demora? Otro clic, otro clic. Otro clic. ¿Qué le pasa? No lo puedes pasar.